El podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. Nico Burr nació en Barcelona en 1975. Obtuvo licenciatura y se graduó en MBA por ESADE en Administración Internacional en el año 2000. En ese mismo año cursó máster de Negocios Internacionales en la Escuela Superior de Negocios de Comercio de París. Su primer trabajo fue en el año 2000 en pleno crash del boom de Internet, en la capital gala. De vuelta a Barcelona en 2001, entró en el grupo Planeta, en el área de Internet, para dar el salto en 2004 a Softonic, en la división de e-commerce y después en 2007 iDreams. Lleva un par de años queriendo emprender desde 2005, pero no conseguía encontrar el producto, hasta que decidió montar una red social de vinos, aprovechando todo su bagaje personal en torno al mundo vinícola, ya que su familia había hecho vino durante varias generaciones en Argelia y después, tras la independencia de la colonia, al norte de la Provenza francesa. Era 2008 y comenzó a buscar socios para darle vida al proyecto. Un CTO experto en el mundo del desarrollo y otro especialista en SEO y contenidos. Así, Albert García y Albert López se convertirían en sus co-founders, Nacio Vinum, que supuso su gran proyecto vital durante 11 años. Has sido un niño muy deseado por tus padres. Hicimos todo lo posible para que sea un chico que llegue, ya que Nathalie había llegado primero. Has estado un poco delicado de pequeño y te hemos guardado en nuestra habitación durante muchos meses para velar sobre tu salud. Eras, no sé si por eso, muy secreto, tímido, con un carácter bastante difícil. A los 3 años has tenido una meningitis muy grave, pensábamos perderte. Y a raíz de esto, creo que has cambiado bastante. Después de hablar solamente el castellano, te has puesto a hablar el francés bastante rápidamente y al mismo tiempo te has dedicado bastante a deporte. Estabas muy interesado en los deportes, en muchos deportes, y no querías especializarte en uno para ser mejor en este deporte, ¿no? Cosa que tu padre no entendía siempre, evidentemente. Tu carácter ha sido progresivamente más abierto y has desarrollado mucha fantasía en ello. Y tu lado payaso de pequeño ha sido una de tus características. Por eso pensamos que tu hijo te parece bastante. Has sido siempre un niño muy sensible, muy pendiente de los demás y muy atado a su familia, cosa que nos ha encantado. Queridísimo Nico, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ti. Acabamos de escuchar a tu padre y ahora entiendo muy bien cuando me dijiste que uno de los motivos por los que empezaste a emprender era para demostrarle cosas a él. Ahora lo comentamos. Según cuentas, tú no eres una persona que siempre hubieras soñado con emprender, sino que fue una idea que fuiste madurando después de años de ejercicio profesional en el mundo de Internet, ¿verdad? Estabas en un trabajo cómodo y diste el salto a emprender. ¿Cuáles fueron las motivaciones que te impulsaron a hacerlo? Pues las motivaciones al final fueron varias. Sí que es cierto, como dices, que no era un sueño que tenía desde pequeño, como a lo mejor pueden tener otras personas. Yo básicamente ese objetivo o esas ganas me fueron, digamos, llegando sobre todo a partir de los 27, 28 años y poco a poco fueron creciendo de forma notoria, ¿no? Entonces, básicamente razones, te podría decir que hay 3 o 4. Por un lado, sobre todo el tema de autonomía y libertad. Creo que es súper importante, o yo lo sentí así, ser una persona que pudiera decidir junto con mis socios hacia dónde quería ir, hacia dónde quería hacer progresar un proyecto, ¿vale? Que nadie te diga cómo hacer las cosas. Y eso, si quieres, lo relaciono un poquito con el punto siguiente,
que yo he pensado mucho sobre ello, que es quizás no haber tenido un mentor o un jefe que básicamente hubiera seguido su camino y que me hubiera aprendido tantísimas cosas como pensar, vale, pues en el mundo de grandes corporaciones existen quizás muchas personas que las hay seguro, pero yo no las he conocido, de las cuales yo podría haber aprendido mucho. Después había algo bastante más emocional, ¿no? Que es un poco tener ese sentimiento fuerte dentro de ti y tener ganas de que tengo que hacerlo porque mi cuerpo, mi mente me lo está pidiendo y yo soy una persona que si tengo algo dentro, tengo que intentar hacerlo, ¿no? Y eso me comía por dentro, sobre todo los últimos 2 años antes de emprender, era algo hasta un poco, vamos a decir, molesto en ese sentido, ¿no? Y después, pues un poquito como comentabas al principio, ¿no? También tenía un tema un poquito más personal, en el cual pues yo vengo de una familia, ¿no? Históricamente, pues que les ha ido bastante bien la vida desde un punto de vista profesional y en ese sentido pues notaba que tenía que demostrarme a mí mismo y en este caso desde un punto de vista más familiar a mi padre que era capaz de conseguir hitos por mí mismo. Eso también fue una motivación muy particular que lógicamente es mía y no sé si mucho menos es compartida por muchos otros emprendedores. Muy bien. Psicológicamente tú partes de una preparación que tenías previamente. Está claro que no fue, tú tuviste hacia 10 o 15 años antes de emprender, de arrancarte a emprender, habías sufrido una época de ansiedad por cosas personales y encontraste en el Reiki, en la terapia psicológica, unas herramientas que en ese momento te vinieron estupendamente para canalizar ese estrés. Entonces, fruto de ese trabajo, tú me comentaste que construiste una estructura mental pues, que te posibilitaba ese equilibrio mental que tú necesitabas. Entonces, partías de una base estupenda para todo esto de la carrera del emprendimiento. ¿Cómo comienza Ubinum? ¿Buscas a tus socios? Cuéntame un poquito cómo va todo este 2009, cuando arranca el proyecto. Como decías, ¿no? Yo, digamos, en mi vida antes de emprender, pues durante unos años, pues tuve unas ciertas épocas de ansiedad, a veces pues, más por temas personales, alguna vez, lógicamente, el tema profesional no ayudaba nada y al final cualquier problemática en mi vida me parecía una montaña, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a emprender una situación como esa? Entonces, primero tenía que, lógicamente, resolver un poco esa estructura mental, ¿no? Entonces, básicamente, pues con el Reiki, que es una terapia, con un método un poquito más oriental, ¿no? Medicina oriental, y con la terapia psicológica pues más común, más del mundo occidental, pues era capaz primero de abstraerme y de intentar reducir cierta parte del estrés o de la ansiedad, pero eso al final no era suficiente. Yo tenía que cambiar un poquito mi filosofía en ese sentido, mi filosofía personal, y a partir de allí intentar cambiar absolutamente, ¿no? Intentar no estresarme por lo que venía, sino en el fondo quitarle importancia a mucho de lo que te pasa en la vida. Y al final, es decir, aparte de la salud y de tus seres queridos y poca cosa más, nada es realmente importante. Y eso al final, esa estructura, lo que me permitía era canalizar mucho mejor mi energía, básicamente, y ser capaz de que en la vida todo el mundo tiene muchas cosas, personales, profesionales o de lo que sea, y era ser capaz de asumirlas en su justa medida. Y eso básicamente, esa forma de construirme, digamos, posibles problemáticas o decisiones o lo que sea, eso es algo que a mí me hizo un bien espectacular. Hombre, ni en broma lo conseguí en 2 días. Eso fue un proceso de quizás un par o 3 de años, pero que básicamente en la vida a mí me ha ayudado una barbaridad. De ser capaz de relativizar al máximo casi todo lo que te pasa, no significa que no tiene importancia, significa darle justo la que yo creo que debe tener. Y esa es la que te permite poder avanzar y quizás cuando vas a emprender, que te empiezan a llegar muchas cosas que tú desconoces, porque sobre todo si es la primera vez, ser capaz de poder con ello, ¿no? Sin saber lo que va a pasar en el futuro, pero como mínimo poder empezar lo que yo llamo limpio, ¿no? Limpio de mente, limpio de cuerpo, en parte, no todo, pero con un poco desde cero, ¿no? Entonces, a partir de allí, no lo digo al inicio del emprendimiento, pero sí que era un factor importante. Aparía tenía una vida como, vamos a decir, estructurada en el sentido de, pues, que tenía pareja ya desde hacía, pues, un cierto tiempo, una pareja muy importante que me defendía al máximo con el tema de emprender, porque yo siempre digo que lo más importante a la hora de emprender es tener el sí de tu pareja y el sí de verdad que te apoya
para las buenas, pero sobre todo para las malas, porque para las buenas todo el mundo apoya, pero para las malas no siempre es tan sencillo, ¿no? Y bueno, pues teníamos una situación personal y económica pues bien, no tenía muchos problemas en ese sentido y tenía pues esto, un dinero ahorrado que me permitía afrontar este emprendimiento. Entonces, básicamente, en ese momento, yo ya hacía ya 1 año y medio o 2 que trabajaba en eDreams y ya tenía un montón de ganas de emprender. Estuve pensando en 1000 modelos de negocio diferentes. Al final, hasta que encontré uno que juntaba un poco mi vida personal con mi vida profesional. Mi vida personal en el sentido de que mi familia hace más de 100 años que se dedica al mundo del vino y que vi una oportunidad en el mundo de Internet aplicada al mundo del vino, que si quieres después entramos un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, básicamente, era consciente de que en ese momento en ese momento y después, no podía emprender solo. Era consciente que necesitaba dos socios que me juntaran, que se sumaran al barco, y una persona más del mundo tecnológico y una persona más del mundo SEO y contenidos. Y al final, pues oye, tuve la suerte de encontrar unos cracks increíbles que son nuestros Albert García y Albert López, para que se juntaran a este proyecto. Los conocí porque antes habíamos trabajado juntos, aunque coincidí brevemente con ellos en Softonic, pero ya los conocía, sobre todo los conocía mucho a nivel de valores, que creo que es un elemento fundamental y que a veces no se tiene tanto en cuenta a la hora de emprender, los valores, ¿no? Y así empezó todo. En finales de 2008 ya empezamos a ponernos fuertes en el tema a partir del 2009. Llega 2009 y pivotáis el modelo de negocio a los 8 o 9 meses de arrancar. Lograsteis conseguir el modelo muy eufóricos y ahí cometéis el primer error, que es empezar a montar un montón de marketplace y con ello desenfocaros completamente de vuestro objetivo. ¿Cuáles fueron los motivos reales, Nico, para tomar esta decisión? ¿Y qué era lo que sentíais en ese momento para actuar de esa forma? Vale, vamos a intentar resumirlo porque son como 2 o 3 elementos conjuntos, ¿no? Entonces, si lanzamos a finales de 2009, en 2010 tuvimos nuestra primera ronda de financiación, pero sí que es cierto que rápidamente que habíamos construido nuestro business plan con 3 KPIs claves, pues uno de los KPIs no estaba funcionando y no veíamos la forma de remontarlo, porque no dependía de nosotros. Al final éramos una web tipo TripAdvisor de recomendaciones de vinos, lo que era Ubinom en su momento, ahora Drinks & Co. Y en ese sentido, pues, oye, las tasas de conversión en páginas de destino no funcionaban y eso no lo podíamos resolver. Con lo cual, pivotamos el modelo rápidamente porque acabamos de levantar una ronda y veíamos que el modelo no daba y fuimos a un modelo más marketplace, cuando siempre dijimos que queríamos emprender, pero no queríamos vender, ¿no? Y entonces, pues mira, ¡pam! Tasca, al cabo de 6 meses estamos vendiendo, ¿no? Entonces, son casos que, bueno, que nos pasan a todos los que iniciamos negocios, que al final, pues, oye, los datos se van poniendo en tu sitio, ¿no? Bueno, pues el negocio siguió creciendo, la verdad es que íbamos muy bien. Y entonces, pues sí, creo que en ese momento, no sé si es eufórico, los números iban muy bien, creíamos que podíamos con todo y pensamos, oye, si podemos hacer un marketplace que va fantástico en el mundo del vino, que es un sector pequeño en ese momento, en el 2011-2012, pues ¿por qué no montamos varios marketplaces? Y que la primera planta sea pues su vino, mundo del vino, y después pues cada planta fuera un marketplace vertical, ¿no? Entonces, pues sí, esa locura emprendedora, creíamos que era una muy buena idea y por eso lo hicimos, básicamente, porque queríamos crecer y queríamos crecer muy rápido y pensamos que si podíamos hacer A, pues podíamos hacer B, C, D y F y hasta Z. Y ese es básicamente ese sentimiento de euforia, ¿no? Y de ganas y de que podíamos con todo. Pero lo que pasó es que al cabo de 2 años tuvisteis que cerrar estos verticales, ¿verdad? ¿Qué se siente en ese momento? Porque tienes un gran aprendizaje en este camino, en este punto en el que nos encontramos. Me acuerdo de múltiples conversaciones con los 2 Alberts, donde, claro, lógicamente, como te puedes imaginar, probamos un montón de cosas para que funcionasen, porque nos seguía pareciendo buenísima la idea, pero 2 años después, el 95% de los ingresos se quedan de Ubinom y los otros marketplaces a lo mejor hacían el 5 o el 10% de las ventas, así que era absurdo. Al final teníamos un equipo de casi 30 personas y que básicamente gestionábamos 45 webs diferentes en 7 idiomas, bueno, una locura. Y tampoco teníamos tanta pasta, tanto dinero de capital, de equity, ¿no? Entonces, claro, en el fondo le estábamos haciendo daño, sobre todo al negocio que nos
que nos iba bien, que era ovino, y corríamos el riesgo de cargarnos, ¿no? Claro. Eso sobre todo era lo más grave de todo. Cuando tomamos la decisión, primero lo anunciamos a los inversores que nos apoyaron al 2000%. Y en plan, oye, ya tardabais en hacerlo, casi, ¿no? Y cuando lo anunciamos al equipo, que eso sí quizás fue un poquito más complejo, porque la gente pues, podía tener sus dudas, ¿no? Sobre el futuro de la compañía, pero un relax cuando lo comentábamos y después nunca volvimos atrás sobre el por qué tomamos esa decisión, ¿no? Entonces, es curioso cómo a veces te pones tú en situación de estrés, de dudas, de miedos, de etcétera, por una decisión, y cuando te la tomas, que tardas un montón en tomarla, dices, ¿y por qué no la tomé antes? ¿No? Sí, mal, es decir, bien por haberlo hecho, porque es suerte que lo hicimos y nos fue genial haberlo hecho, pero mal haber tardado tanto tiempo cuando en el fondo era evidente que había que hacerlo. Pero como siempre en la vida, es muy fácil hablar después y no es tan fácil hablar y hacer las cosas cuando pertoca, ¿no? Claro, pero es importante esto que acabas de decir, porque es bueno retirarse a tiempo, ¿no? De muchas cosas en el emprendimiento y ahorrarse sufrimiento, que es un poco, este podcast va de todo esto, ¿no? Transcurre 1 año y medio o 2 años desde que cerráis los verticales hasta que decidís levantar otra ronda. La tercera era 2014. Este es el momento de mayor sufrimiento para ti desde que cofundaste la compañía, junto con el que vendrá después, que es posterior, que es el de la venta. Cuéntanos cómo lo viviste. Bueno, ese fue un momento que creo que pasan muchas startups, creo que un grandísimo porcentaje, es intentar levantar una ronda cuando los números no van muy bien, ¿no? Entonces es como, wow, estás haciendo como lo que no tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, era un momento en el cual pues la caja se iba consumiendo poco a poco. Hemos sido un negocio que hemos levantado poco capital histórico en los 10 años de la compañía, muy poco comparado con lo que se lleva a día de hoy. Hemos sido generalmente bastante eficientes o muy eficientes. Pero bueno, nos quedábamos sin caja, ya está, nos quedábamos sin caja, aún no éramos rentables, éramos un negocio pues, con poco margen, como los marketplaces, 10% de margen, así que había que vender muchísimo para ser rentables, ¿no? Bueno, y entonces, pues bueno, empezamos a buscar dinero, lógicamente, y la verdad es que fue muy duro porque, pues no sé, tuvimos más de 30 nos, no sé, un montón de nos, ¿no? Ibas a ver a fondos locales, ibas a ver a fondos internacionales. Sí, está bien, está muy bien, pero oye, cuando factures el doble, cuando factures el triple, me vuelves a ver y lo cerramos en 5 minutos. No era el caso. Estábamos donde estábamos, ¿no? Y la verdad es que tú vienes pues, con tu ilusión y tu euforia y tú estás convencido, ¿no? Que tus números van bien, pero no van tan bien, porque si no, los que están del otro lado, si no, no te dirían que no, o vuelve dentro de 1 año o 2, ¿no? Dicen, eso es lo que te dicen. Y entonces tú que vas con tu euforia, pues poco a poco esa euforia, pues no te digo que no, que se va minando, ¿no? Y por otro lado tienes que seguir llegando a los objetivos mensuales, tienes que no puedes ser tan transparente con el equipo de esa situación, ¿no? Con el equipo hay que seguir llegando a los objetivos y que la gente cobre y tú ves que tu caja poco a poco va disminuyendo, vas hablando con los socios con total transparencia, evidentemente, y te dicen, oye, hay que hacer ya plan de contención, quizás tienes que empezar a reducir en un 50 o 60 o 70% de la plantilla y dices, hostia, si hago esto, me cargo a la empresa porque es imposible. Ya éramos súper eficientes, ¿no? a todos los niveles y me cargaba la cultura y me cargaba pues, el espíritu del equipo. Y entonces, pues claro, todo eso sumado es una situación pues muy difícil de llevar, sobre todo cuando la caja, sabes que en pocas semanas te queda caja, ¿no? Entonces digo, oye, cuando tú quieres tener un concurso de acreedores, pues necesitas caja, necesitas cierto tiempo, cierta previsión y cierta tesorería para poder hacer las cosas bien, ¿no? Entonces es un momento en el cual dices o todo o nada. Nosotros fuimos a todo o nada, a todo de seguir con nuestro camino, sabiendo que hacíamos lo que teníamos que hacer, pero con un riesgo bestial, que era que básicamente nos cerrásemos la ronda. Y llegó a 1 mes y medio, 2 meses de no pagar las nóminas. Y bueno, y claro, la situación, como te puedes imaginar, pues no era súper divertida. Y súper estresante, como suponemos. Me contabas que te sentías como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, teniendo que poner una cara con las personas que tenías que levantar el dinero, por otro lado con los trabajadores, era una situación complicada. Y mientras estás en este proceso, pues te desenfocas del negocio, obviamente, porque estás a la prioridad que es sacar dinero para poder seguir abierto. Entonces, aparece el síndrome del superhéroe. Háblanos de eso.
Sí, es un síndrome, no sé quién lo ha inventado, pero tiene bastante razón. Ese síndrome en el cual tú crees que puedes con todo, absolutamente puedes con todo, da igual lo que haya, da igual lo que llegue a hacer, puedes con todo, y que tu mochila la vas llenando, y esa mochila es una maleta de viaje que se pone en cabina, y esa maleta en vez de pasar 7 kilos, pues pesa 35, y después pesa 60, y cuando pesa 100, pues lógicamente ya no la puedes levantar, ¿no? Entonces, tan sencillo como eso. Tú puedes que, como emprendedor, vas a encontrar tiempo desde donde sea, y aparte no solo trabajas, tienes una vida, tienes tu pareja, mi mujer, los hijos, pues la familia, amigos, bueno, todos tus intereses, lo que sea, tienes muchas cosas, ¿no?, en la vida. Y la verdad es que ahí te equivocas porque, en esos 5 minutos haré eso. Pasan 2 cosas. Uno, que empieces a hacer mal o bastante mal tu trabajo, ¿no? Eso es lo primero. Al final hay gente que tiene expectativas contigo, pues a nivel de hacer las cosas, y tú las haces como puedes. Y cuando las haces como puedes, trampeas. Y cuando trampeas, generalmente funciona un tiempo, pero no funciona a medio y largo plazo. Entonces, trampeas mal, ¿no? Una cosa es trampear, otra cosa es que tu filosofía sea trampear. Y entonces, cuando trampeas, es un desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues probablemente no fui el mejor de los profesionales, porque justamente estás intentando con los recursos hacer todo lo que tú puedes, sintiéndote un superhéroe, pero quizás no me gusta nada la palabra fracasado, pero es un poco el super fracasado, en el sentido de que intentas hacerlo bien, pero generalmente no lo haces tan bien, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Y entonces, y por otro lado, ahí hay una discusión, es un tema interesante, es el tema de la sinceridad, ¿no?, con el equipo. Oye, pues que el equipo te ayude o que esté al 2000% por ti. Yo tengo uno de mis mejores amigos que siempre me dice que la sinceridad está sobrevalorada, y estoy absolutamente de acuerdo. Yo sé que ahora está muy de moda la transparencia en todas las compañías y absolutamente todo. Yo creo que, muy personal, lógicamente, creo que cuando hay una situación extremadamente complicada, lo que hay que hacer es, lógicamente, que el equipo se implique. Pero que el equipo se implique no significa que tú le traspases la responsabilidad, o siendo absolutamente transparente con la situación de la compañía a nivel de caja, etcétera, que ellos tengan que asumir ese problema en su casa después de cómo voy a poder pagar mis facturas, cómo voy a poder pagar mi hipoteca, mi alquiler. No, es que no, eso yo creo que no es lo correcto. Hay que pedir el compromiso, pero intentando siempre no traspasar ese problema a los demás. Ese problema era de los Alberts y mío, intentar resolver esa situación. Quizás la llevamos un poco al límite, si nos hubiera salido mal, pues hablaríamos de cosas diferentes, pero era nuestra decisión. La asumimos así, oye, nos pagan por tomar decisiones, entonces lo asumimos así, aunque fuera un poco una partida de póker, y al final en el mundo del startup, el problema es que jugamos muchas partidas de póker, y en el póker, pues ganas y pierdes. Y cuando pierdes, pues no te haces solo daño a ti, que también te lo haces a ti, también haces daño a clientes, haces daño sobre todo a los empleados y haces daño a los socios, ¿no? Entonces sí, era un momento extremadamente duro, y ese fue. Pero bueno, insisto, desgraciadamente no nos ha pasado solo a nosotros, le pasa a un montón de gente. Y el tema es que nadie te prepara para estas cosas, ¿no? Ya empiezas a estar en un mundo nuevo, cuando has emprendido varias veces lo sabes manejar mejor, pero cuando sobre todo empiezas por primera vez, wow, es un wow, ¿no? Es un wow chungo, no es un wow agradable, no se lo deseo a nadie. Las nuevas generaciones que lo escuchen. Entiendo que tenías un clima generado de ansiedad enorme y dejaste de tener tiempo de calidad para lo importante, para el núcleo duro, como tú lo llamas, para los amigos, para tu mujer, para tus hijos. Bueno, tenía yo, en mi caso, yo ya tenía un hijo, y el segundo, pues, no sé si mi mujer sí, estaba ya a punto de tenerlo o tenía unas semanas. Estamos ya en el momento álgido. Wow, horror. Un horror, porque lógicamente, pues claro, ni podía estar con mi mujer para lo que necesitaba, ni para mi hijo que tenía 2 años y el pequeño que era un bebé, básicamente, porque son bebés casi los dos, apenas son muy pequeños, absolutamente pequeños, mucha ansiedad, muchos nervios, mucho estrés, poco dormir con pastillas, una alimentación que era, pues oye, como podía, pues yo hacía bastante deporte, pues dejar de hacer deporte porque no tenías tiempo, o coger casi ningún día de baja por paternidad porque no tocaba,
me tocaba, era así, desgraciadamente, eso no lo voy a recuperar, bueno, pues ya está, es así. Y bueno, entonces en ese sentido, intentar aguantar, porque al final no es un tema de que sabes que tiene un principio y fin, es que no sabes cuándo acabar esa situación. La situación acaba cuando tienes el dinero en caja, ¿no? Entonces tú no puedes parar, porque si tú paras o tus socios paran, pues ya no hay compañía. Entonces todo ese esfuerzo, todos empleados, todos esos socios, pues dependen de nosotros, ¿no? Y eso es complicado y aparte intentar ser persona en casa. Que ahí, pues oye, pues un gran beso a mi mujer porque me aguantó muchas cosas y no fui la mejor pareja posible, seguro. Y aparte y eso sí que es un error muy grande que quizás lo comentaremos después, yo no era en ese momento una persona que comunicase mucho de esos problemas, ¿vale? Fuera de mi entorno, casi te diría que casi ninguno, y un poquito con mis socios, pero tampoco tantísimo. Entonces, una de las cosas que yo me retraigo, que analizo de cara al futuro, es comunicar mucho más y mejor con algunas personas de tu confianza, de tu entorno, ¿no? Creo que en ese momento intentaba yo, también como lo había sido en toda mi vida, ¿no? Muy introvertido en según qué temas, un poco con el sentimiento un poco estúpido de no molestar, ¿no? No molestar, no te quieren meter con mis mierdas o con mis problemas, ¿sabes? Oye, tú ya tienes tus problemas, o en casa tenemos otras cosas importantes con los hijos. Y yo siempre quería separar mucho trabajo con no trabajo, ¿no? Pero yo siempre he sido muy obsesivo en esto, trabajo, y lo que está fuera casi no lo trato, ¿no? Es decir, no lo trato, aunque lógicamente lo tengo en la cabeza, porque eso es inviable, no somos robots, somos personas, ¿no? Obvio. Entonces, ahí por lo menos reconoces que eso fue un enorme error, porque te aislaste mucho. ¿Quién crees que habrían sido las personas adecuadas para haberte desahogado sobre esos temas? ¿Quién lo hiciste? Bueno, lo primero, te diría que lo fácil hubiese sido, a ver, mis socios, evidentemente, con quien compartía, lógicamente, algunos de estos temas, pero quizás no tanto, también para no preocupar más la situación o por no poner más tensión en toda la situación que era complicada. Quizás con gente del sector que hubieran tenido quizás más, me hubieran entendido la primera porque la habrían pasado 1000 veces, ¿no? Ellos o conocidos, pero tampoco me apetecía eso. Y al final lo acabas llevando a tu núcleo más cercano, que básicamente, mis socios, mi mujer, evidentemente, y mis amigos más próximos. Cosa que realmente no lo hice bien. No lo hice, y eso es algo que no me volverá nunca a pasar, ¿no? Entonces, también es cierto que no llegaré, como comentaremos más tarde, a una situación tan límite con la cual yo llegué, ¿no? Con vino, ¿no? Entonces, por hablar del lado malo, porque la experiencia ha sido brutal y no la cambiaría en la vida. Y al final toda experiencia en la vida intensa es difícil que solo tenga una parte buena. Todo tiene su parte buena y su parte no tan buena. De todo aprendes. Lo importante es aprender. Pero bueno, conseguisteis el dinero a un mes de no poder pagar nóminas, pero lo conseguisteis por fin. Y era 2014. Pero bueno, podemos imaginarnos todos los escuchantes del podcast la angustia de esta situación y que se salva esa nueva dificultad. Y llegáis a 2017, alcanzando beneficios. Dices en el post que escribiste que por fin erais una empresa, que erais un negocio rentable. Hay pocos sitios tan satisfactorios como este, ¿verdad? Sí, hay diferentes tipos de startups. Una es donde está mucho más enfocada el growth, en el cual pues, el resultado no es tan importante porque es un sector en el cual solo va a quedar uno. Bueno, hay diferentes tipos de negocios, no pasa nada, todos tienen su interés. El nuestro, lógicamente, ya llevábamos 8 años con la compañía. Insisto, una compañía de volumen, y conseguimos ser rentables con la compañía. Así que no te puedes imaginar la felicidad, la adrenalina, que es cuando tienes beneficios, lo puedes comunicar al equipo, a los socios, a ti mismo, evidentemente, a tu familia, y eso te genera un chute de alegría bestial, porque ves que todo el esfuerzo que has hecho significa que vale para algo. Y al final hay negocios, que eso se lo he oído creo que a un inversor mío, ¿no? Que son los yonkis de las rondas, ¿no? O sea, al final necesitas mucha gasolina y mucho chute. Y ese no es el objetivo de la compañía. El objetivo, la gasolina la necesitas, porque en muchos negocios lo necesitan, casi todos, en startups lo necesitan, no todos, aunque casi todos. Pero cuando llegas a ese hito, dices, bueno, ahora todo lo que llevo empieza a tener sentido. Para mí es la diferencia entre una startup y una empresa viable, ¿no? Entonces, claro, eso ya es
otro tipo de compañía. Lo único es que empezó a llegar, nosotros en ese sector vivíamos relativamente tranquilos porque la competencia grande aún no se había metido en el sector, pero empezó a entrar muy fuerte Amazon, empezó a entrar actores del mundo retail muy fuertes, empezó a entrar Vivino, que levantó, no sé si 50 millones en muy poco tiempo, que era brutal para nuestro sector. Claro, entonces llevábamos 8 años, ¿no? Entonces, ahora ya empezaba, vale, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Realmente ese fue otro momento fuerte, porque estaba siempre, vale, por fin he conseguido el hito, pero no puedo disfrutarlo mucho tiempo, porque esto no va a durar claro. mucho. Es horroroso. Claro, entonces, he llegado al hito, hemos llegado al hito, hasta con los alumnos estábamos súper felices, pero, mierda, es que ahora está entrando por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo los grandes operadores internacionales, porque han visto que en el sector mola y que hay pasta, con lo cual hay que entrar y hay que poner dinero, y tú dices, vale, pues ok, entonces si yo no voy a su velocidad, pues yo estoy fuera. Entonces, claro, a partir de allí, después de 8 años, claro, nos planteamos otra vez nuestro futuro, ¿no? Es decir, al final es un continuo en el mundo emprendedor, pero sí que era una decisión como muy vital para nosotros, ¿no? Entonces, hostia, habíamos alcanzado la rentabilidad y si seguíamos así, sin más pasta y sin hacer muchos más cambios en la compañía, que tampoco nos lo podíamos permitir porque ganábamos dinero, tampoco ganábamos tantísimo. Entonces, podíamos crecer al 20-25% anual, que estaba muy bien, llevando 8 años, pero eso no nos permitía alcanzar el gran liderazgo europeo, que era nuestra ambición, ¿no? Entonces, esto no nos motivaba. No estábamos aquí para estar 20 años y crecer al 20%. Esto no era la motivación. Lo segundo era levantar mucha pasta para intentar incorporar skills que no teníamos en temas de compra de productos, en temas de almacén, en temas de marca, en tema de creación de marca, en tema de talento distinto que tenemos de la compañía. Pero eso tenía un precio. Y el precio era, esa ronda, era hacer entrar nuevos socios, perder el control de la compañía, lo cual era un cambio porque teníamos un pacto de socios muy bueno para los emprendedores, teníamos mucho control de la gestión de la compañía. Y después de 8 años, cambiar la dinámica absolutamente de tu relación con socios, que era súper buena, independientemente del pacto, pues no era algo que queríamos hacer. Y la tercera opción era, oye, si queremos ir rápido, pues tenemos que encontrar una empresa que quiere ir tan rápido como nosotros. ¿Y eso qué significa? Pues hacer una operación de M&A, intentar vender la empresa a un grupo grande que tuviera un poco la misma visión que nosotros, ¿no? Como vemos, vas de hito en hito, que es la vida del emprendedor, sin parar. Dices que este periodo, el de la venta, ha sido el peor de tu vida, lo más horrible que has vivido nunca. Duró 9 meses, digamos desde septiembre del 2017 hasta el 31 de julio de 2018, y entiendo que lo que más os presionaba es que la caja se terminaba. ¿En qué momento detectaste alguna señal que te alertaba de que las cosas no iban bien? En tu interior, en tus emociones, en tu salud mental, tu cuerpo, en tu mente. Vale, lo primero, para que la gente que nos escucha el podcast lo entienda, acabo de decir que tenemos beneficios y por otro lado decimos que la caja se acaba, ¿no? Entonces puedes preguntar, ¿y esto por qué? Entonces, el tema es que un poco un inciso importante más a nivel financiero contable es que había que devolver los préstamos. Entonces, los préstamos que uno pues consigue cuando es emprendedor, pues en ISAs y otros préstamos que hay por ahí del mundo startupero, pues sí, tú puedes dar beneficios, pero muchas empresas cierran porque no son capaces de devolver los préstamos. Entonces, podríamos dar un pequeño beneficio, pero teníamos que devolver la carga financiera. Y eso era un tema. Y un inversor no te pone pasta para devolver la carga financiera. Eso no tiene sentido, es absurdo, ¿no? Entonces, sí, pues empezamos el proceso de venta que fue larguísimo. Después ya entraremos un poquito más en detalle. Pero básicamente yo empezaba pues esto a tener, después los síntomas fueron creciendo, pero empezaba a notar síntomas pues realmente duros, pues esto, de falta de sueño, de comer mal, de muchos nervios, estar muy irascible, muchísimo. Pero eso, insisto, fue más con toda la parte de due diligence, porque si quieres explico un poquito en todo detalle todo el proceso para que se entienda, porque hay que poner un poco de contexto, ¿no? Como tú sabes. Básicamente hay una primera parte muy importante. Estábamos negociando con 2 players, pero solo había uno que realmente nos encajaba, era serio y era enorme, que fue el comprador, que fue pues, el Pernod Ricard, que es un monstruo
que factura más de 12.000 millones y tiene más de 2.000 de beneficios, un monstruo espectacular a nivel mundial. Y teníamos poca caja, ¿no? Teníamos poca caja, estuvimos negociando un montón de tiempo con ellos, la carta, lo que se llama la carta de intenciones, ¿no? Ujú. Y la verdad es que ese proceso ya fue durísimo, porque después de negociar 3 o 4 meses con ellos, estar con exclusividad con ellos y tal, me acordaré siempre un viernes por la tarde, si estaba en casa, había echado a mi familia de casa porque tenía tantos nervios que no quería a nadie en casa, y llegó la oferta el viernes por la tarde, no sé por qué, pero siempre que nos enviaban algo, nos enviaban el viernes por la tarde, debe ser el momento perfecto para tocar las narices a los emprendedores, seguro que eso debe estar estudiado. Para desestabilizarles, ¿no? Totalmente, es el mejor momento para bueno, no voy a decir ninguna palabrota para no quedar mal, pero No pasa diría nada. mucho. Y entonces, bueno, perdona, estaba tan nervioso que salí de casa, me acuerdo que estaba en la carnicería y recibí la oferta, la miré en el móvil y la oferta no era nada buena, no era buena, no era la que hablamos, no era la que conversamos. Y en ese momento, pues oye, me acordaré siempre, porque después volver a casa, en la terraza, hablando con mis socios, llamadas a 3, con el broker que nos estaba ayudando, pero estábamos histéricos, indignados, nervios, incomprensión, tanto esfuerzo para qué. También una mezcla de emociones. Y lo que no entendimos es que eso era, bueno, que era una negociación, que había que parar un poco la parte emocional, y se nos fue la olla. Les dijimos que, bueno, básicamente a la mierda, que rompiéramos ya la carta de exclusividad, nos da igual que quedaran 4 meses de caja o 5, nos da igual todo, que no. Y la jugada nos salió bien, porque estábamos histéricos, estábamos fatal, con claro, ellos se acojonaron, porque vieron tan claro que no íbamos de farol. Que no ibais de farol, que era una indignación real, no. que estabais jugando, claro. Estábamos tan indignados que ellos dijeron, bueno, espera, hablamos, negociamos. Pero nosotros estábamos súper indignados, ¿sabes? No queríamos volver a hablar nunca más con ellos. Era muy heavy, muy heavy. Te juro que el chute de la adrenalina en el sentido negativo era bestial. Y bueno, pues oye, pues fue esos mensajes tan fuertes por nuestra parte, que ellos tenían tantas ganas de cerrar con nosotros, y nosotros con ellos, no nos vamos a engañar, que básicamente pues nos hicieron una contraoferta al cabo de, no sé si fueron 2 semanas o así, y entonces ya la oferta ya encajaba bastante con lo que queríamos, y entonces aceptamos la oferta, pero se nos fue, porque básicamente por un tema más emocional que otra cosa, fuimos muy tajantes, sin pensar que tampoco teníamos un plan B real, porque el plan B real, que era la otra empresa, tampoco era un súper plan B, era muy verde. Había que trabajarlo muchísimo. Claro, con esta gente llevamos ya no sé cuántos meses hablando. Pero bueno, mira, acabó bien esa parte, no la otra siguiente, pero la otra fue más chunga, acabó bien y entonces firmamos lo que se llama la carta de intenciones, ¿no? Y a partir de ahí empezaba la due diligence, que ahí sí que ya es cuando yo personalmente me hundí absolutamente. Fue una due diligence larga, no sé, firmamos la LOI, que fue antes de Navidad, a firmar la venta, que fue el 31 de julio, si no me equivoco, 30 de junio, ahora no me acuerdo muy bien, pero julio, 31 de julio. Fueron 7 meses. No hubo su due diligence, también estaba había contratos, había más cosas, ¿no? Es decir, pero fueron 7 meses donde era David contra Goliat, ¿no? Ellos les daba igual comprar mi compañía, comprar una compañía que valía 4.000 millones, y habían puesto como 5 auditores distintos, y nosotros tenemos una empresa de casi 30 trabajadores en la compañía, y me acuerdo que el primer día tenía como 150 exits para rellenar, tenía mi director financiero, única persona de área de finanzas que acababa de coger la baja pues, de paternidad, que le pedí que nos ayudara, pero claro, estaba de baja, por lo cual, lógicamente, había que seguir con el día a día, porque nos quedaban 6-8 meses de caja, sin poder decir nada al equipo. Yo ese día me hundí absolutamente en la miseria más profunda. Me acuerdo que pillé a uno de mis socios, el Albert López, estaba ahí, me acuerdo que fuimos a tomar un café, o no sé, fuimos a última hora a tomarnos algo. Un café, no, porque me hubiera dado más cafeína, entonces otra cosa que no lleva cafeína. Y estaba hundido. Y me fue súper bien esa conversación, pero estaba absolutamente... ¿Sabes cuando se entiende que tienes tantas cosas que no sabes ni por dónde empezar? Estaba absolutamente abrumado de todo, llevaba un cansancio de todos los años bestial, la LOI que también fue muy intensa,
no tenía fuerzas, no tenía absolutamente ningún tipo de fuerzas, casi ni de ganas, y me autoimpuse mucha soledad conmigo mismo, ¿no? De estar absolutamente solo, pero la autoimpuse bastante porque lógicamente estaban mis socios ahí para ayudarlos, era una cosa de los tres, pero me sentía así y eso no lo puedo cambiar. Entonces un poco mi forma de pensar, después de pasar 2 días absolutamente deprimido y todo lo que quieras saber, todo lo que te puedas imaginar, perdón, me intenté apoyar con mis socios, empecé a apoyarme más con mi mujer y empecé a adoptar una táctica de, vale, esto es como cuando subes 150 escaleras, objetivo número 1, subir escalón 1, ya está. No había más objetivos que eso. Y cuando llegaba al 1, iba por el 2. Y cuando llegaba al 2, iba por el 3. Y así, poquito. Y esto fue mi única forma de supervivencia para conseguir afrontar todos estos meses. Ir poquito a poquito, sin pensar en el más allá. Aunque claro, cada día me llegaban 45 mails de todos los auditores pidiéndome más información y más cosas, y los contratos, y el día a día, y la caja, absolutamente todo. E intentaba, como podía, esquivar. Era puramente supervivencia, no era nada más. Sí, era un mecanismo natural que te habías buscado, porque claro, hay que tener en cuenta que cuando se abre un proceso de auditoría, los requerimientos que te hace una multinacional pues son tan elevados a nivel burocrático y legal, y la maquinaria que tienen ellos en ese proceso es tan enorme que una startup se ve insignificante en los recursos que tiene, claro, ante semejantes demandas. Es que, claro, es fácil imaginárselo. Entonces, tú adquieres ese mecanismo, pero tu salud empieza ya a dar señales, vamos, inequívocas de hundimiento, como tú dices, y de estar sobrepasado. ¿Me la puedes contar? Sí. Yo, si no tuve un infarto 4, es un milagro, básicamente, porque tuve de todo, de cabeza bestial, nervios bestiales, irascibilidad a nivel máximo, era un infierno de tío. Mucha preocupación por mi entorno, mi mujer y mis amigos estaban acojonados de cómo estaba, extremadamente triste, un poco dormir, bueno, sobrepasado, totalmente sobrepasado y sin ninguna herramienta para poder llevarlo, ¿no? Sí, porque pero entonces habíamos reflexionado, ¿no?, sobre que quizá uno de los errores que tuviste en esa época también fue no tener un entrenamiento mental en esa época, ¿no? Vivir un poco de las rentas de la preparación que tenías previa, ¿verdad? Mi estructura mental previa me permitió vivir más o menos, salvo algunos episodios, correctamente el tema de estructura mental. El emprendimiento, pero no me sirvió para nada para esto. Estaba absolutamente sobrepasado, hundido, cansado, extenuado, todo, absolutamente todo. Es decir, muy y es una pena porque en el fondo esto lo haces una vez en tu vida o 2 o 3 si tienes mucha suerte, ¿no? Uno ya es suerte, imagínate si lo haces 3 veces, ¿no? Y no lo viví bien, la verdad es que no lo disfruté, pero bueno, al final de todo sacas aprendizajes, lo comentaremos quizás un poquito más adelante, pero sí, mi estructura mental no sirvió y aparte no tenía ni el tiempo de volver a estructurarla porque no podía, era absolutamente imposible. Lo único que podía hacer era seguir y no parar, seguir y no parar. No parar, aunque tuvieras el cuerpo que te estaba diciendo que eras un animal y que lo único que podías hacer era matarte. Y eso es básicamente lo que estaba haciéndome a mí mismo, ¿no? Y bueno, pues fue un milagro, ¿no? No es que crea mucho en Dios, pero fue un milagro en ese sentido, ¿no? Firmasteis el 30... una cosa que te quiero preguntar antes de la firma. ¿Cuándo has identificado y por qué dejaste de disfrutar de este camino de emprender? Bueno, la verdad es que digamos que cuando empezamos el periodo de crear de la compañía, primera reunión, eso que lo viví con mucha ilusión, pero después ya cuando empezaron ya, digamos, las primeras negociaciones y tal, creo que llevaba tanto cansancio y tanto agotamiento que ya rápidamente lo dejé de disfrutar, con lo cual, desde que llegó la venta, firmamos la venta, que fue el 31 de julio de 2018, pues oye, tranquilamente
un año y medio antes ya dejé de disfrutar el día a día, ¿no? Ya lo dejé de disfrutar. Al final ya eran casi 10 años con el negocio y siempre digo que el emprender siempre es una maratón, pero siempre corres los 100 metros lisos, ¿no? Entonces es complicado, porque al final, mira, el otro día leí un podcast no me acuerdo quién era, pero era muy interesante porque decía, guárdate energía para cuando la necesites, porque siempre tienes picos de estrés, pero guárdatela, no siempre vayas a tope, porque siempre vas a tope, el día que tengas que ir a tope no podrás. Y me pareció súper inteligente la reflexión, porque es eso, tienes que trabajar, pero tienes que guardarte esa extra energía para cuando te toque. Si siempre vas a 120 o 200%, no puedes. Cuando te toque, no podrás rendir. Y al final eso le pasa a un deportista y le pasa a cualquier persona básicamente. Nos lo has estado explicando, que te dormías, pero claro, te despertabas a las 4 o 5 de la mañana y ya sabías, desvelado, que no ibas a volver. Bueno. Claro, entonces eso... Sí. Eso, bueno, era fácil. Era un día dormía, un día no. Un día dormía hasta las 3, 4 de la mañana. Al segundo de despertarme ya sabía que no me iba a volver a dormir. Y a la noche siguiente dormía pues 8 o 9 horas seguidas porque estaba tan absolutamente agotado que dormía. Y al día siguiente otra vez. Y esto era pues durante meses o un año o 2 años pues la situación. ¿Y taquicardias y agitación por la noche? Despertarte sobresaltado. Sí. Sí, despertar sobresaltado. Nada, no se te ocurre ir al médico. No, porque no es porque no creo en los médicos, y creo mucho en los médicos, pero sí que es cierto que quizás lo más fácil, que quizás hubiera estado bien, es haberme tomado, pues algún, no sé si la palabra es tranquilizante, alguna historia, nunca he tomado nada en mi vida parecido, que me ayudase, pero estaba tan obsesionado con el cierre, con avanzar y con todo, que no me permitía distraerme con nada que probablemente me hubiese ido muy bien, pero si te sigo la verdad, a lo mejor es que ni lo pensé. Seguro que no. Ni lo pensé. Estabas en otro rollo. Firmasteis el 31 de julio de 2018 y parece como que cuando firmas es una liberación, ¿no? ¿Qué sentimientos experimentaste? Bueno, claro, estuvimos ahí 6 horas, me acuerdo, en el despacho de abogados aquí cerca de donde vivo en Barcelona, en el bufete de abogados de la parte compradora de plano de CAP. Y bueno, firmando cosas, nos pedían papeles a última hora que eran como un sinsentido, pero bueno, porque eran cosas que no tenían ninguna importancia. Pero bueno, da igual, ya fue hasta el último momento fue heavy el tema. Y entonces, bueno, pues típico, pues hacemos el brindis con una botella de la compañía y tal, de Moon, que es el champán de la compañía. Y nada, y después, nada, me estuve solo media hora brindando porque ya por la tarde me tenía que ir a Marsella para una cosa del grupo. Es que no pude ni disfrutar media hora. Después tenía que coger el coche y hacer casi 5 horas de coche yo solo. Qué burrada. Llegué a casa, me acuerdo que llegué a casa antes de coger el coche, fui a casa, me encontré con mi mujer y la abracé y lloré, no de felicidad. Y lloré de pena, de sufrimiento, de cansancio, de agotamiento, de todo menos de felicidad, ¿no? Porque estaba, y decía, por fin. Entonces era mi único momento, no es una persona que lloré mucho, y fue un momento pues muy fuerte de simplemente llorar y empezar a reconstruir, ¿no? Entonces, en vez de que supuestamente es uno de los días más importantes de tu vida, para mí no fue ni de coña, porque aparte de viaje a Marsella no nos funcionaba el TPV, estuve insultando al tío de no sé qué banco era, porque no podía ser que empezamos la compañía y ya no nos iba el TPV, no podíamos facturar, bueno, histérico, perdido. Un día de mierda, con perdón, es decir, no lo pasé nada bien. El momento de la firma fue muy guay, pero después, cuando acaba la firma, empiezas a sacar lo que en el fondo llevas dentro acumulado, ¿no? Entonces, eso fue un día de contrastes brutales, muy contento por haber llorado, porque creo que llorar es muy guay cuando toca, y toca hacerlo. Sí, y poder hacerlo con mi mujer, lógicamente.
Pero la mujer, mi pobre, no entendía nada, claro, porque pensaba, pero tú deberías estar súper contento, ¿no? Y aquí llorando como un condenado y no de felicidad, ¿no? Pero bueno, mira, así es la vida. La vida es curioso porque tú llevas anhelando ese momento tantos años y el momento en el cual llega, tus emociones son bien distintas a las que te esperas, ¿no? Y es curioso, eso es un aprendizaje de vida. ¿Qué aprendizajes has obtenido de todo ese proceso que nos has contado? ¿Y qué crees tú, analizándolo ahora con perspectiva, que debes haber hecho para mejorar ese camino? Bueno, hay varios. Lo primero, creo que ya lo he comentado, es hablar. Saber rodearte bien de gente con la que tú quieres, y con quien crees que puedes hablar. Hay gente que tú quieres, pero a lo mejor no puedes hablar porque no les mola hablar de estas cosas, por lo cual no todo el mundo puede ser la persona, pero hay gente con quien conectes, que no te va a juzgar, que simplemente te van a escuchar y te pueden dar algún consejo. Pues fantástico. Solo escuchar, súper importante. Al final, es una psicología, está muy estudiado. Ir al psicólogo es hablar, pero solo escuchándote ya tienes las respuestas muchas veces, ¿no? Entonces, no se trata solo de que te den consejos, sino poder exteriorizar lo que sientes y que a lo mejor no sabes ni lo que sientes, pero solo cuando lo dices realmente lo sabes, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Es cierto, sí. Eso es súper importante, ¿no? Lo segundo es no dejar que las cosas lleguen a un límite, ¿vale? Yo creo que el tema de seguir es una soberana estupidez. Yo lo hice y lo hacemos muchos emprendedores, pero no puedes seguir porque no somos máquinas, somos personas con nuestros fallos, nuestras cosas buenas, pero nuestros fallos, y no podemos darle al reset, como un ordenador. No tenemos el botón de reset, tenemos el botón de continuar o de parar. Yo ahora soy una persona que toma muchas decisiones en su vida en función de lo que me dice la mente y sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer para que no sean ejercicios de supervivencia. No podemos sobrevivir. Es decir, al final, si queremos emprender, porque nuestra decisión, sí que estamos un poco locos, porque al final no tenemos por qué emprender muchas veces, a lo mejor la vida se nos ha ido bien, pues ya tenemos la vida resuelta, entonces no tenemos por qué volvernos locos. Entonces, dentro de esa locura hay que tener cordura, ¿no? Entonces, ese saber capaz de diferenciar las cosas, saber llevar las cosas hasta dónde las puedes llevar, hasta qué límite las puedes llevar y cómo eres tú. Yo creo que en ese sentido, bueno, tenemos que aprender y tenemos que saber diferenciar las cosas, saber cuáles son nuestros límites. Y cuando nuestros límites llegan, saber cómo actuar, ¿no? ¿Y cómo fuiste encontrándote mejor y te recuperaste? ¿Cuánto duró este proceso? Vale, me costó tiempo, eso es lo primero, porque ese sentimiento de tristeza, de toda la pesadumbre que lleva dentro, sufrimiento, dolor, me duró casi un año más. Me acuerdo que después, pues, oye, yo era CEO de la compañía de Ubino, Moratrix & Co. Y después, pues, toda empresa comprada por el grupo tiene que tener un CEO del grupo. Entonces, me acuerdo que algún tiempo le dije, oye, a mí este proyecto me va muy bien de seguir la compañía porque me estoy recuperando, ¿sabes? Aunque solo me sirva para recuperar, ya lo doy por bueno. Y me costó hablar con la gente y contarlo con alegría y con, wow, mira lo que hemos hecho, lo que hemos construido con los Alberts y con los socios y con el equipo, wow, ¿no? Y me costó mucho decir que estaba satisfecho, estaba feliz, porque estoy súper contento. Ahora hablamos de cosas pues un poquito a veces más complicadas, pero la foto finish es genial, porque todos son aprendizajes, ¿no? Pero me costó, y sobre todo lo que creo que hice bien es no obsesionarme con resolverlo rápido. No, gente, Nico, pero estás mal. Digo, sí, estoy mal. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Sé que no puedo cambiarlo ya. Lo que tengo que hacer es no forzar las cosas. Sé que tengo que volver a reconstruirme mi estructura mental y volver a reconstruirme como persona, ¿no? Entonces, todo tiene un camino, todo tiene un tiempo, más corto, más lento, recuperar aficiones, recuperar mi vida, recuperar deporte, recuperar cosas y después no prescindir de ellas y aprender. Y entonces, pues esto me costó mucho tiempo, me va bien escribir, también escribir es algo bueno, hablar, lógicamente, y volver a hacer cosas, y después la vida sigue y ya está, ¿no? Entonces, y también decir, bueno, pues esto no te va a volver a suceder porque tomarás una serie de decisiones en tu vida, pues que te permitirán no volver a caer en eso, ¿no? Entonces, me duró bastante, pero también soy una persona que a todo le intento ver una cosa buena, ¿no? A la gente, no, pero es que con esa pareja me fue fatal. Pero bueno, sí, te fue fatal, pero aunque haya una cosa pequeña, eso estuvo bien. Sí, eres optimista. Eres optimista por naturaleza. Bueno, sí. Bueno, sí, no sé la palabra es optimismo, pero creo que la vida
es más guay si intentas quedarte con las cosas buenas y relativizar las malas, ¿eh? Entonces, tampoco diría que es engañarme a mí mismo, porque no, pero prefiero, hay gente que siempre piensa en lo negativo, yo prefiero quedarme en lo que aprendes, lo que construyes, lo que disfrutas, y lo malo, pues bueno, pues todo tiene sus cosas malas, sí es la vida, ¿no? Sí, no se puede cambiar. Una frase que me gusta mucho de ti es que las cosas no se fuerzan, tienen un camino, y me parece que es real, me identifico mucho con esa frase. Has vuelto a emprender, pero de otra forma, ¿no? ¿Cuáles son los motivos, las palancas para volver a hacerlo? Yo creo que al final los emprendedores que hemos llevado años con un proyecto, con varios proyectos, pues básicamente tenemos una experiencia, creo que es muy rica para gente que está emprendiendo y que yo lo que he hecho es me he sumado a Jockey y a Hablar, donde básicamente ayudo a un proyecto que lleva ya algo de tiempo, unos KPIs más o menos demostrados, donde hay un negocio donde una persona con mi experiencia puede ser, creo que muy buena, con gente muy apasionada y con emprendedores con mucha pasión y mucha visión, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un binomio genial, y a mí al final me encantan las startups, me encanta crear, me encanta ayudar al crecimiento, me encanta ayudar a yo y con los emprendedores a perseguir su sueño, ¿no? Creo que eso es súper motivador, súper motivador, experiencia y visión, pasión. Creo que es una cosa que puede funcionar mal, porque al final startups estadísticamente te va a ir mal, ¿no? Pero vamos a intentar que vaya bien. En eso estamos, ¿no? Pero creo que yo tengo esa experiencia, creo que muy interesante, y la visión y la pasión de un emprendedor que tiene esa visión desde cero, pues también es genial, ¿no? Entonces, creo que son binomios súper chulos, y a mí, pues oye, como en su momento me hubiera ido bien a hablar con personas que hubieran pasado por ese proceso antes que yo, pues de la misma forma. Creo que ese es un bonito camino el que tengo y que quiero seguir. Y muy ilusionante. ¿Qué herramientas has adquirido y qué cosas has aprendido para mantener en este nuevo emprendimiento tu equilibrio cuerpo-mente? Bueno, lo primero es que ya lo he hecho. Entonces, si ya lo he hecho, eso creo que me genera mucha más tranquilidad, ¿no? Si ya lo he hecho, pues significa que he aprendido cosas buenas y cosas menos buenas, y soy más precavido, escucho más mi cabeza, mi cuerpo se ve bastante más preocupante, ¿no? Creo que me comunico más que antes, mucho más que antes, es súper importante, y me pongo barreras. Si veo que puedo pasar por cualquier cosa en ese sentido, me pondré barreras previas para que no me vuelva a pasar. Creo que eso para mí es lo más... Me entiendo mejor, ¿vale? Me entiendo mejor mis límites, tengo más experiencia, lógicamente, y eso me permite, pues, creo que tomar mejores decisiones, o eso es lo que yo creo, ¿no? Me volveré a equivocar 1000 veces, evidentemente, pero por eso creo que no me volveré a equivocar, ¿no? Creo, o espero, ese es mi deseo, ¿no? Y también creo que a mí lo que más me apasiona del mundo de las startups, por eso es mi lado un poco particular. No, porque en startups siempre se habla de rondas y de fracasos y de exits. Y, oye, está genial. Al final, oye, a mí me encanta el dinero y me encanta que la empresa vaya bien y ganar pasta. No nos vamos a engañar. Pero que lo que más me gusta, lo que más aprendo son con los viajes, ¿no? Que es un poco el objetivo de este podcast o de otros. Y las experiencias son las vivencias, la gente, las emociones, cómo las compartido con la familia, qué has aprendido, qué. Al final, en el mundo de la startup estás tan obsesionado con el siguiente hito, el siguiente problema, el siguiente desafío, el siguiente no sé qué, que no disfrutas del presente, de estarte bien, ¿no? Entonces, hostia, esto no mola. O sea, el step back, ¿no? Es decir, poner un paso atrás, pensar, reflexionar el por qué, las cosas y tal, eso es genial. Eso es lo más chulo de todo. Después, que te vaya bien o que vaya mal, pues bueno, a veces depende. Oye, ¿y el COVID qué? Muchas startups han tenido éxito vestido por el COVID y otras que han fracasado un poco por el COVID. ¿Qué mala suerte o buena suerte? ¿Qué no puede predecir? Pero eso no es lo importante. No estoy diciendo nada del COVID, que nadie me malinterprete. Pero eso es lo interesante. Y creo que el mensaje que también creo que mola de un podcast como este es que tengamos conciencia del presente, de lo que hacemos, que lo disfrutemos, de ese viaje, de ese camino, porque ese camino será mucho más potente si lo analizamos, lo reflexionamos y somos conscientes y no actuamos como robots puramente de avanzar, porque al final tomaremos mejores decisiones también en nuestra vida profesional.
creo que no somos, de forma general, no somos capaces de reflexionar y de pensar en todas las experiencias tan vitales y potentes que tenemos. Y si las reflexionamos bien, después tendremos menos problemas a nivel de estructura mental o de posibles issues en ese sentido, ¿no? Creo que estoy súper convencido de ello. Todo esto es a nivel emocional y luego sé que adquirir los buenos hábitos, ¿no?, de estructura como el deporte, que lo practicas siempre, comer de forma estructurada, tomar tiempo para viajar, como hacer surf, que me decías que te encanta, eso todo, ¿no?, añadir un cóctel para... Correcto. Totalmente. Yo ahora sí, pues mira, yo surf ahora cada año, hago unos días, me voy con amigos a hacer surf, intentar viajar, volver a viajar con la familia después del COVID, pues claro, es algo súper importante, me encanta pues, disfrutar de una buena comida, el deporte, y todo esto son herramientas que hago y que me obligo a hacer, tener mis tiempos de corte, pues para poder disfrutar de todo ello. Para mí es un equilibrio. Hay gente que solo le gusta emprender y trabajar, fantástico. A mí me gusta emprender, pero me gustan otras muchas cosas en la vida. Y lo que necesitas es un buen equilibrio. Cuando mejor equilibrio tengas, creo que tu emprendimiento será mejor, porque al final tendrás mejor energía para dedicarle al proyecto. Y una cosa que me decías, el saber, ¿no?, que no se puede con todo, porque no es verdad. Es un aprendizaje que también has obtenido, ¿verdad? Me comentabas. Sí, no se puede con todo, no se puede con todo. Y al final, es que si tú quisieras trabajar, ¿no?, es que con 24 horas al día tampoco tendrías suficiente. Entonces, ¿cuál es tu tope? Porque es que no hay límite. Entonces, si no tienes límite, ¿te crees que tu límite está en función de las horas que hay en el día? No es verdad. No es verdad. Si una persona que corre el sprint y es atleta, pues no puede correr, si corres 100 metros lisos, igual que para correr 1500, no tiene nada que ver los músculos, el tipo de fisionomía, el tipo de entrenamiento, el tipo de peso, no tiene nada que ver. Pues entonces no tiene nada que ver. Tú no puedes pretender correr, trabajar 18 horas al día siempre, porque no es posible, ni 12, ni 10 a lo mejor, no es posible. Pero yo creo que allí tú tienes que poner un límite que tenga sensato en función de la situación de la compañía y, como decía antes, guardarte esa extra energía para cuando realmente la necesites, porque la vas a necesitar en algún momento o en varios momentos. Si Nico Bur adulto pudiese encontrarse con el pequeño Nico de la infancia, ¿qué le diría? Bueno, sobre todo que siguiese siendo un niño, porque creo que los niños es genial. Yo soy un poco de síndrome de Peter Pan y me encanta, la gente lo critica y digo, pero no, si es genial ser un niño, creo que es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo, ¿no? No, a ver, yo creo que eso, intentar ser siempre la misma persona, da igual lo que hagas, ¿no? Ser fiel a ti mismo y perseguir siempre tus sueños. Yo creo que, por ejemplo, si no hubiera hecho Ubinum, tendría algo dentro de mí, porque tendría dentro de mí que tenía que hacerlo. Por lo cual, oye, si te equivocas, no pasa nada. ¿Qué fracasas? No has fracasado, has aprendido un montón, has triunfado. Entonces, al final, el viaje es lo que importa, lo que has hecho es lo que importa. Ganarás más, tendrás más o menos éxito, ganarás más o menos dinero, conocerás un montón de gente, tendrás vivencias increíbles, ¿no? Entonces, el viaje al final es lo que quieras. Lo importante es viajar, ¿no? Entonces, hay un emprendedor del mundo, es muy yankee, lo que voy a decir, pero hay un gurú del mundo del vino internet que se llama Gary Vaynerchuk, porque ahora ya no hace solo vino internet, hace de todo, ¿no? Es una máquina. Pero hay una frase muy yankee, pero que tiene parte de verdad, ¿no? Dice, si eres un 1% infeliz en tu puesto de trabajo, cambia de trabajo, ¿no? 1% tiene que ser un poco exagerado, pero básicamente sí que me gusta el concepto de pasamos demasiadas horas haciendo cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, haz algo que te gusta, que disfrutes, donde puedas aportar, ¿no? Entonces, yo creo que es no todo el mundo tiene que emprender, ni todo el mundo tiene que trabajar en una gran corporación, yo qué sé, está igual. Porque al final lo que importa es que hagas donde el viaje sea brutal y donde puedas aportar muchísimo, ¿no? Creo que eso es un poco... Sé fiel a ti mismo. Justamente. Pues querido Nico, con esta pregunta hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un enorme placer charlar contigo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus vivencias y mucha salud y mucha suerte. Y muchas gracias por lo que hacéis, porque es importante que la comunidad emprendedora y no solo la comunidad emprendedora pues podamos hablar de algunos temas que a veces no son fáciles de hablar, pero que al final todos, de alguna forma u otra,
los padecemos en algún momento. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado, por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.